Continuamos con Clic Verde por NTN 24, el canal de las Américas. Gracias por estar con nosotros. El reloj del juicio final, que simbólicamente mide el fin del mundo, ha indicado en su última actualización que la humanidad nunca ha estado tan cerca de un posible cataclismo planetario debido a las tensiones nucleares, la crisis climática y la desinformación. Producto de malos hábitos, malas decisiones y malas gestiones, el planeta Tierra lleva un tiempo advirtiendo que cada vez está más cerca de llegar a un punto irreversible, el día del juicio final. El Boletín de Científicos Atómicos creó en 1947 una metáfora visual llamada el reloj del juicio final para representar la proximidad de la humanidad a una catástrofe global. Desde su creación, el reloj se ajusta anualmente y se adelanta según la humanidad se acerca a este punto sin retorno. El día que se creó este particular reloj se situó a 7 minutos de la medianoche. Ahora, en el último ajuste que se le hizo a inicio de este año 2025, se ha situado a 89 segundos de la medianoche. Es lo más cerca que ha estado la humanidad de la hora final. Daniel Holz, presidente del Boletín de los Científicos Atómicos, sustentó que esta mala noticia se ha entregado al mundo producto de la insuficiencia en los esfuerzos de los desafíos globales. Arrancamos el reloj a la medianoche porque no vemos suficientes avances positivos en los desafíos globales que enfrentamos, incluidos el riesgo nuclear, el cambio climático, las amenazas biológicas y los avances en tecnologías disruptivas. Pese a que la situación es desoladora y la analogía de este reloj apocalíptico infunde terror indescriptible, líderes de la sociedad como el expresidente de Colombia y Premio Nobel de la Paz Juan Manuel Santos cree que hay aún una pequeña luz de esperanza. Es un panorama desolador, pero aún no es irreversible. Hay grandes posibilidades de que el año que viene a esta altura estemos retrasando el reloj, no avanzando. Pero esto solo ocurrirá si los líderes entablan un diálogo de buena fe. El Boletín de los Científicos Atómicos fue fundado en 1945, irónicamente por Albert Einstein, Robert Oppenheimer y otros científicos que trabajaron en el proyecto Manhattan, que produjo las primeras armas nucleares. Pese a su connotación sombría, es uno de los ejercicios que dan cuenta que estamos muy cerca del precipicio, pero con el tiempo suficiente para pisar el freno. John Mecklin, editor en jefe del Boletín de Científicos Atómicos, bienvenido a Clic Verde. Es un gusto tenerle aquí con nosotros. ¿Qué es exactamente el reloj simbólico del juicio final y qué han podido resaltar en la última medición? Hello, Harriet. Hola Harriet, lo que exactamente significa la medianoche puede tener interpretaciones variadas, pero a mi manera de ver es una catástrofe que acabaría con la civilización tal como la conocemos. Eso no necesariamente implicaría la extinción de la raza humana, sino un escenario en el que nos veríamos obligados a vivir de manera primitiva, golpeando rocas. Algo totalmente distinto a la forma en que vivimos ahora. Nuestro Consejo de Ciencia y Seguridad decidió mover el reloj del juicio final a 89 segundos para la medianoche. Ese es el punto más cercano que ha estado jamás, y eso es un reflejo de una situación internacional de seguridad extremadamente peligrosa. El Consejo tomó esa decisión basándose en la inacción de los líderes alrededor del mundo respecto a las armas nucleares, el cambio climático y otras amenazas existenciales de varios tipos. ¿Existen escenarios realistas en los que el mundo pueda alejarse de la medianoche o estamos condenados a permanecer en ese punto crítico? What I was saying has to do with, for instance, there could be. Bueno, lo que estaba diciendo tiene que ver, por ejemplo, con que podría haber una guerra nuclear general que, ya sabes, matara, digamos, al 90% de las personas. Y, sabes, esto arruinaría la economía y arruinaría el medio ambiente durante decenas o quizás cientos de años. Eso no significaría necesariamente la extinción de la raza, pero sería un desastre a gran escala que nadie quiere ver. Existen maneras de alejarse de la medianoche, pero lo que nuestro Consejo de Ciencia y Seguridad pidió como primer paso es que los líderes de los 3 países más grandes y poderosos del mundo, estoy hablando de Estados Unidos, Rusia y China, esos líderes deben sentarse y empezar a hablar sobre las amenazas existenciales.
En este momento ni siquiera están hablando de reducir la amenaza nuclear. Realmente ni siquiera están hablando en serio sobre cómo enfrentar el cambio climático. En este momento no se tiene esa conversación. Y sin ese tipo de discusiones iniciales, hay que saber que el reloj no puede alejarse de la medianoche porque tienen que ocurrir cosas que ayuden a gestionar y a reducir esos riesgos. ¿Cuáles podrían ser esos factores que pueden reducir el riesgo? Usted menciona a las potencias mundiales y los esfuerzos en macroescala, pero existe la posibilidad de que las personas con esfuerzos particulares contribuyamos todos para que el reloj avance de manera más lenta. Individual people have a role to play here. Bueno, lo que estaba diciendo tiene que ver, por ejemplo, con que las personas individuales, particulares, tienen un papel que desempeñar aquí. Y ese papel es educarse sobre los problemas, leer el boletín de científicos atómicos y volverse más inteligentes, saber más, sobre este tema y estas cuestiones. Y luego, de cualquier manera que puedan, unirse para influir en los líderes para que hagan lo correcto. Estos problemas son colectivos. En cuanto al cambio climático, la gente puede, ya sabes, reducir su propia huella de carbono, puede adquirir autos eléctricos, puede, por ejemplo, poner paneles solares en sus casas. Eso es verdad, es cierto, pero para enfrentar realmente estos grandes problemas globales, los líderes de los países necesitan estar buscando activamente soluciones a esos problemas. Y la forma en la que los ciudadanos individuales pueden ser más efectivos es informándose sobre los problemas y siendo implacables al pedir a sus líderes que se involucren en ellos. Ahora mismo en muchos países, en Estados Unidos por ejemplo, el cambio climático no está a la cabeza de las preocupaciones del gobierno. Tampoco lo está la reducción de armas nucleares o la reducción del riesgo nuclear específicamente. Los ciudadanos pueden alterar eso, realmente lo pueden hacer. Pueden hacer que sus líderes presten atención y hagan algo al respecto sobre los problemas. Pero los ciudadanos necesitan unirse y ser implacables a largo plazo para presionar a sus líderes a hacer algo sobre esto. Decisiones como la salida de Estados Unidos del Acuerdo de París han tenido repercusiones globales. ¿Qué tanto pueden estas políticas acercarnos a la medianoche según el reloj del juicio final? ¿Sabes? No me gusta hacer predicciones. Quiero decir, nuestro Consejo de Ciencia y Seguridad está compuesto, creo que actualmente por 18 expertos o algo así. Y como ven lo que sucederá en el próximo año, no lo puedo predecir. Pero ciertamente nuestro Consejo lo ha dicho. Y creo que la decisión de Estados Unidos de retirarse de París es una mala decisión. No es útil. ¿Acaso eso empujará necesariamente el reloj más cerca de la medianoche? No lo sé, no estoy seguro. Hay muchos factores. Es posible que con la falta de liderazgo de Estados Unidos, otros países puedan tomar la delantera. Algunos de los procesos para abordar el cambio climático están sucediendo independientemente de lo que haga Estados Unidos. Creo que el auge de las energías renovables y la gradual descarbonización de la industria y del sector del transporte, esas cosas ya han empezado a ocurrir. Y no es bueno que Estados Unidos no los esté apoyando a fondo, pero creo que la mayoría del mundo sí apoya esos esfuerzos. Y creo que continuarán de todas formas. Así que supongo que solo tendremos que esperar hasta el próximo enero y ver cómo nuestros expertos evalúan lo que haya sucedido. Usted ha dicho que la medición es una probabilidad que no implicaría la extinción de la raza humana, pero ¿cuál cree podría ser el tipo de desastre más cercano que el mundo podría llegar a experimentar en este momento o en la llamada hora cero? Bueno, eso es incierto, pero ya sabes, hay diferentes escalas de tiempo. En cualquier momento, ya sea por accidente o por diseño, por un percance, podría suceder una guerra nuclear, por ejemplo. Quiero decir, la invasión de Ucrania por parte de Rusia ha incrementado las posibilidades de utilizar armas nucleares, y una guerra nuclear podría literalmente acabar con la civilización en 30 o 40 minutos. Esa es una posibilidad.
Si no se aborda el cambio climático, produciría otro tipo de serie de catástrofes en cadena. Creo que la gente ya ha visto solo este año grandes partes de la ciudad de Los Ángeles incendiándose, por ejemplo. Eso está directamente conectado con el cambio climático. Este tipo de desastres que tienen un componente de cambio climático se volverán más frecuentes y de mayor magnitud con el tiempo. Si los países del mundo no se unen para abordar seriamente el cambio climático, entonces, ¿cómo se vería la medianoche en términos de cambio climático? Bueno, si nadie hiciera nada en los próximos años, digamos en 50 años, se podrían ver en un marco de 50 a 100 años aumentos extremos reales que amenazarían muchas, probablemente la mayoría, de las ciudades en el mundo que se encuentran en zonas costeras. Quiero decir, podrían haber impactos realmente serios en términos de agricultura, en todos y en todo tipo de aspectos. Entonces, esas dos son las amenazas existenciales inmediatas. La guerra nuclear y el cambio climático. Son cada una terribles. En esos términos, la medianoche sería, pues, básicamente horrible y en cualquier caso, las escalas de tiempo serían diferentes. Y sería un tipo distinto de horror. Pero la realidad es que eso no tiene por qué suceder. La humanidad ha creado esos problemas y la humanidad puede solucionarlos. John McClain, editor en jefe del Boletín de Científicos Atómicos, gracias por estar aquí con nosotros en Clic Verde de NTN 24. Ha sido un gusto. Gracias, Harris. Fue un placer conversar contigo y espero tengamos una próxima conversación. Ya regresamos con Clic Verde por NTN 24, el canal de las Américas.